Existen muchas preguntas acerca de la fe. Uno de los capítulos más importantes de la Biblia que habla acerca de este tema es el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y comienza en cierta manera definiendo lo que es la fe. Y la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Interesante el versículo, pero ¿nos puede ayudar algo? Porque me parece que la fe, después de todo, es algo invisible. Es algo invisible, es algo abstracto, es algo que quizás no lo podemos palpar, pero que sí existe. Y aquí habla de una convicción, de algo cierto que está dentro de nuestro corazón, que quizás no lo podemos ver, pero está ahí. Es difícil entender qué es, pero debemos estudiarla y averiguar todo posible porque ese mismo capítulo, versículo 6 dice, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, aunque no podamos ver la fe, sí existe y todos debemos tenerla. Entonces, aunque la fe es invisible, pero es algo que tenemos que tener. Entonces, tal vez la pregunta sería, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo puede llegar esa fe a nuestros corazones? Es interesante lo que estaba hablando Rolando hace un momento, que sin fe es imposible, ¿no? Sí. Parece que hay algo imposible para Dios. Parece una contradicción, pero Dios no puede obrar a menos que en nuestra vida pueda haber fe. Y tú recién, Juan, estabas hablando, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son los principios que nos ayudan para poder desarrollar nuestra fe? Ahora, la fe es esa confianza en Dios. Es esa confianza en la revelación de la palabra de Dios. Es algo que se enfoca en un Dios que es invisible. Es algo que no podemos tocar y que no podemos palpar, pero es algo que tenemos muy internamente dentro de nosotros. Entonces, un versículo que yo he citado cuantas veces con el hermano Jeffrey en las campañas, hasta en Uruguay también cuando estuvimos ahí, que si queremos tener fe, es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos algo, podríamos decir, palpable. No es que la fe de repente se demuestra de alguna forma increíble, pero la fe viene por medio de la palabra de Dios, viene por medio de congregarse con otros que tienen también fe, y entre todos puede haber un crecimiento de fe, pero también viene por la lectura en la palabra. Cada uno de nosotros, como hemos hablado en otras clases, tenemos que tener nuestra lectura diaria. Tenemos que estar leyendo la palabra porque es por medio de la palabra de Dios, entiendo yo, que viene la fe a nuestro corazón. En las campañas que hemos tenido en Sudamérica, notamos que la fe crece en los que vienen a las campañas porque al principio ellos responden al llamado al altar, pero no hay cambio en la vida. Pero si ellos vienen noche tras noche, escuchan la enseñanza de la palabra de Dios y la predicación, poco a poco ellos comienzan a creer y la fe brota en el corazón y de repente ellos dicen, soy salvo, no tengo que responder o no cada tengo noche que ir al altar más. Ahora soy salvo. Y algo interesante es que Jesús siempre se sorprendía de la gente que tenía fe. A Jesús no le impresionaba el conocimiento de la gente. A Jesús no le impresionaba la forma en que la gente hablaba o se vestía. Lo que le impresionaba a nuestro maestro era la fe. Por eso cuando se encontró con determinadas personas que expresaron una profunda fe en él, en el caso de la mujer sirofenicia,
el caso del centurión romano, el caso de aquella mujer que vino y tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, él siempre exaltó y decía, pues tu fe te ha salvado. Él nunca dijo por mis poderes especiales que tengo, sino que a través de la fe que tenía la persona recibía. Y creo que es eso, ese tipo de fe es la que busca el Señor en nuestras vidas, ¿no? Es la fe que vence, es la fe que cree en su palabra, es la fe que crea realidades espirituales y espera de Dios lo que está buscando de Él. Pero no podemos nosotros producir esa fe. No. Aunque tratemos con autosugestión y todo lo demás, pero no vamos a poder producir esa fe. Sí, porque la fe es un don de Dios. Yo puedo declarar la palabra, puedo comunicar y expresar muchas cosas, pero la fe la produce el Señor. Y justamente lo que produce fe no es cualquier palabra, es el oír la palabra de Dios. Eso es lo que produce y despierta en mi vida algo muy especial. Por eso esa fe, dice, sin fe es imposible, dice, y tiene que creer que le hay. Sí, la Biblia no es un libro que nos está hablando acerca de la existencia de Dios. Ya da por sentado. Da por sentado, yo tengo que creer directamente en Dios. Esto no es cuestión de dudar por ahí o a ver qué es lo que pasa. Y la fe no únicamente es creer, sino que la fe me lleva también a la acción. Por eso dice en otro pasaje en la Biblia que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo tengo que accionar la fe, porque la fe no es para tenerla ahí guardada como algo lindo, sino que la fe tiene que ser demostrada. Yo iba a preguntar cómo sabemos si tenemos fe, si es invisible, y usted contestó la pregunta, es por las obras, por los hechos. No es que los hechos vienen primero, los hechos siguen el tener la fe. Una vez que tenemos fe, habrá obras que seguirán esa fe. No somos salvados por nuestras obras, pero nuestras obras indican cómo es nuestro corazón delante del Señor. Y es algo interesante lo que dice la palabra, que Dios recompensa la fe. Él es galardonador, dice. Así que la fe tiene su premio. Cuando uno le cree a Dios, Dios hace lo que tiene que hacer y hay un premio para nosotros. Y debemos buscar esa fe siempre, como dice su palabra, con diligencia y desear ansiosamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creo que con eso vamos a tener que terminar.